Hola, mi nombre es Eric Barragán y bienvenidos a una dosis más de Cinepamina. El día de hoy hablaremos de lo que yo llamo la fase cero de Marvel y cómo fue que se originó todo esto que disfrutamos de como el MCU. Y para empezar a hablar de eso tenemos que hablar de qué pasó con Marvel en los años 90. Marvel en los 90 gozaba de una gran popularidad, quizá no dentro de las películas, sin embargo tenía muchas series animadas, tenía una gran serie de X-Men, de Spider-Man, que se transmitían mayormente por Fox Kids y espías en Latinoamérica, y, y también había una serie de los de Silver Surfer, de los Cuatro Fantásticos, de Hulk. Menciono estas series porque es muy interesante. En esos tiempos hubo una serie de Avengers y no pegó tanto como estas series. No tuvo un gran impacto. Sin embargo, ahí existían las series de animación. Entonces, hubo una cuestión en los cómics, hubo varias cosas que pasaron en el mundo de los cómics. Hubo una gran huelga de escritores en los cómics que llevó a la creación de Image Comics y Marvel andaba pataleando, ¿no? Tenía de narrativas como confusas y no vendía tantos cómics como se vendía y que se imaginaban. Y las series animadas tenían el propósito de vender juguetes, lo que llevó a la quiebra de Marvel Comics en 1996, por lo que tuvieron que vender derechos a diferentes estudios. Estos diferentes estudios ya sabemos que es Sony, que a la fecha sigue permaneciendo con los derechos de Spider-Man, Universal, que a la fecha sigue teniendo los derechos de Hulk, Fox, que fue comprado con todo y derechos por Walt Disney, que todavía no han usado los derechos de Fox, y a generar diferentes propiedades e incluso franquicias. Pero bueno, el MCU empieza, se desarrolla y termina, o por lo menos esta fase de Marvel que todavía no es MCU, empieza, se desarrolla y termina con Batman. En 1997 hay una cuarta película de la saga que inició originalmente Michael Keaton de Batman y la dirige Joe Schumacher y el actor que sabemos que es George Clooney hace un terrible papel como Batman. Quizá no tan terrible, particularmente es un gusto culposo. Yo esa película la vi una o dos veces, quizá tres veces en el cine, pero es una película que no toma para nada en serio al personaje y lleva a que DC, teniendo todos los derechos por DC Warner, teniendo todos los derechos de sus personajes, pues los metieron en la congeladora, ¿no? Lo que llevó a la decisión de DC, que a la fecha más o menos siguen esos parámetros de producir series para la televisión, que se produjo en 2001 Smallville. Entonces estamos 1996, quiebra Marvel Comics, vende los derechos, 1997, DC está hecho un caos con Batman y Robin, no hay para dónde, y en el 2001 pues empieza DC, camina hacia las series en lugar de producir algo más. Bueno, entonces, dentro de todos los derechos que se venden, llegan a las manos de diferentes autores los derechos de la película de Blade. Blade, interpretado por Wesley Snipes, es el primer filme de Marvel que relativamente se toma en serio. Blade es una gran película, es la primera de tres y afortunadamente tiene una segunda entrega que es dirigida por Guillermo del Toro. La primera película es dirigida por Steven Norrington. eh, Realmente me parece una buena película dentro del género, se toma muy en serio, se toma más como una película de vampiros que como una película de superhéroes, lo cual es una cuestión muy acertada y que creo que deberían de tomar nota los ejecutivos de Marvel. Eh, Sigue con una secuela que la dirige el grandísimo Guillermo del Toro y, y bueno, finalmente se cae ¿cómo se llama? Con una tercera parte que bastante mediocre, ¿no? Que aparece nuestro querido, bueno, aparece nuevamente Wesley Snipes y aparece nuestro querido Ryan Reynolds teniendo un problemas en el set con Wesley Snipes. Lo dirige David S. Goyer y tenemos una trilogía de Blade que va arriba, va para abajo. Sin embargo, ya tenemos una piedra angular, ¿no? En 1998 tenemos la primera película que sale de todos estos derechos de Marvel y bien utilizados los ocupan para hacer algo diferente y lleva a una franquicia. Lo mismo pasa 2 años después, noten los tiempos, casi todo pasa con diferencia de 2 años. 96 se venden los derechos de Marvel, 98
Bueno, 97 está el caos de Batman y Robin. 98 tenemos a Blade, comenzando a hacer el primer película independiente de sus derechos. 2 años después, en el 2000, hay una película de X-Men, una gran película de X-Men que nuevamente se toma muy en serio a sí misma. Ese es el mayor acierto de las películas de cómics, y eso es algo que tenemos que aprender últimamente porque no se las han tomado muy en serio. Gran película de X-Men, dirigida por el gran director de Bryan Singer, que también trabaja en varios proyectos paralelos, y de hecho valdría la pena en un momento hablar nada más de Bryan Singer como director, productor, toda la situación que aconteció con él. 2 años después, tenemos la primera película de Sam Raimi con Tobey Maguire como protagonista, de Spider-Man. Peliculón, o sea, Sam Raimi, después de estar pausado, después de hacer Evil Dead, Army of Darkness, hace una gran pausa en su carrera y, bueno, hace una película de superhéroes que es Darkman, si pueden verla, denle una oportunidad. Y regresa con todo su estilo, que es más de películas de terror, a darle vida a Spider-Man por primera vez. Una gran película con un gran soundtrack, se toma muy en serio. Nuevamente, Sam Raimi lanza una franquicia completa de 3 películas, y van a ser 4. Más adelante vamos a mencionar película por película cuando vayamos paso por paso de esta parte de Marvel. Sam Raimi explota Marvel, o sea, de verdad sí, X-Men, en 2000, X-Men fue una gran sensación, fue un gran hit. En el 2002, que esta película tuvo un retraso porque tenía una escena que tenía que ver con los hechos acontecidos en el 11 de septiembre, se tiene que pausar y se retrasa. Sin embargo, cuando sale con la edición, gran película, una joya. Posteriormente sale en el año 2003, un año después, sale Daredevil. Daredevil iba a decir que mencionamos 3 Batman, este es mi segundo Batman de esta historia. Daredevil sale, y es muy importante Daredevil, les voy a decir por 2 cosas. Una, bueno, Ben Affleck sale y es usado como Batman. Daredevil es el concepto, por la época en la que salió, había un gran lanzamiento en los cómics de Marvel Knights, que salía Daredevil, Punisher, Electra, que eran como superhéroes un poco más oscuros, y los enfocaban de esa manera. Sin embargo, la película tiene un tono un poco soso, un poco flojo. A mí me gusta mucho, la verdad es que cuando la vi, me encantaba, me encantaba Daredevil, y verlo me parecía, sobre todo, toman ciertas escenas de los cómics que particularmente me gustan, pero hoy la veo y sí siento que es una película un poco sosa, ¿no? Y que tratan demasiado imitar a Batman de alguna manera. Sin embargo, hay 2 grandes aciertos de esta película. Eh, bueno, a mí me gusta mucho Michael Clark Duncan como Wilson Fisk, el Kingpin. Se me hace una gran adaptación, es un hombre muy corpóreo, es enorme y es intimidante, me gusta mucho. Y introduce a Jon Favreau en el mundo de superhéroes. Jon Favreau es básico para el mundo de superhéroes. A la fecha él aparece como Happy Hogan, entonces es importantísimo. Por eso Daredevil parece una película que podemos olvidar. Sin embargo, no es, ¿cómo se llama? No es algo olvidable. Después de Daredevil en el 2003 tenemos una película de Hulk en el 2003, y ya va, bueno, interpretada por Eric Bana y dirigida por Ang Lee. Esa película me parece muy interesante porque tiene conceptos muy únicos, tiene ideas originales. Sin embargo, el CGI en ese momento no estaba tan bien como cuando empezó Iron Man en el 2008. Sin embargo, se pierde mucho. Hoy la ves y se ve muy mal esa película de Hulk. Sin embargo, los conceptos y ciertas cosas que hizo Ang Lee me parecen muy interesantes, y no me parece mal el casting de Eric Bana. Pero bueno, vamos a la siguiente película. La siguiente película es Punisher en 2004 con Thomas Jane y John Travolta como antagonista. Una película complicada, diferentes tonos. Me gusta, la verdad es que me gusta la ejecución de The Punisher. Obviamente no es tan sangrienta, no es tan dura, pero tiene sus cosas buenas, ¿no? Sí, sí logra tomar parte de la esencia de Punisher. Y quizá no sea la mejor, pero
es un gran antecedente de lo que se va a venir. Y para eso, esa era la segunda película de Punisher, porque hubo una película en 1989 interpretada por Dolph Lundgren, nuestro querido Drago. Bueno, en el 2005 nos vamos con Fantastic Four y como sabemos, 2005 y 2007 una producción apresurada y Fantastic Four, The Rise of the Silver Surfer. Aquí empezamos con los problemas en el 2005 y el 2007 con estas películas de Fantastic Four. No me parecen terribles, sin embargo, conforme vamos avanzando, las películas, especialmente en esta, se dejan de tomar muy en serio a sí mismas, lo cual conduce a un declive de Marvel. Fantastic Four me gustó. Fantastic Four, The Rise of the Silver Surfer tiene uno de mis cameos favoritos de Stan Lee, que sale en la boda de Reed Richards y Sue Richards, que de hecho aparece en los cómics, tal cual. Ese cameo lo sacaron de los cómics y es una cosa espectacular. Y acabamos con la última película antes de que vayamos con Iron Man. En el 2007 se estrena Ghost Rider con Nicolas Cage. Ese es el final antes del principio. Ghost Rider es una película que no se toma para nada en serio. Nicolas Cage creo que pudiera ser reciclado en algún momento. Me encantaría volverlo a ver como Ghost Rider y regresa en un momento. Sin embargo, no se toma muy en serio y toda esta cuestión de producir cosas y los derechos, mientras que están produciendo estas películas, que eran los derechos de los personajes más edgy de los 90, que fue lo que pudieron vender. Marvel estaba acomodando todos los derechos que o no tenía o que podía negociar, que eran los de los Avengers, y pudo negociar en ese entonces los derechos de Hulk para la segunda película del MCU. Entonces, como mencioné, hablamos de 3 Batman. El primer Batman, con lo que empieza en la fase 0, viene siendo de Joe Schumacher. En medio aparece un futuro Batman que es Ben Affleck. Y el MCU, bueno, esta fase 0, termina y empieza el MCU con el último Batman de Christopher Nolan. En 2005 se estrena Batman Begins. Sin embargo, después de Ghost Rider se produce la mejor película de superhéroes o de cómics, porque no sé si consideran a Batman un superhéroe, que se ha hecho hasta la fecha, que es The Dark Knight y que es insuperable. En el 2007, 2008 sale The Dark Knight y pues le vuela la cabeza a todos, ¿no? De hecho, con un Oscar póstumo para Heath Ledger, que lleva la narrativa de los cómics a otro nivel. Y ese mismo año empieza el MCU. Empieza el MCU con Iron Man trayendo de vuelta a Robert Downey Jr. Entonces, este proceso, estas películas que empiezan de Blade en 1998, X-Men en el 2000, Spider-Man 2002, Daredevil 2003, Hulk 2003, The Punisher 2004, Fantastic Four 2005, Ghost Rider en el 2007. Estas 9 películas se gestaron en medio de una baticrisis, por así llamarla, que es producto de no tenerle confianza a los productos que tiene DC. DC tiene muy buenos productos, sin embargo, Warner jamás les da el voto de confianza hasta que ve que Marvel como universo unido puede arrancar. Y a eso vamos a ir poco a poco. Vamos a mencionar un par de otras películas, incluso de DC, porque muchos de los productores de Marvel acaban en DC y los directores y todo, y viceversa, pero vamos a ir paso por paso. La primera película, la primera trilogía que vamos a atender es Blade próximamente, y bueno, espero que les guste este futuro recorrido por cada una de las películas en Marvel. Yo espero que se suscriban, por favor, suscríbanse, sigan a Cinepamina en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y en las demás redes sociales, y esperamos verlos alrededor de nuestro canal pronto. No olviden que el cine es dopamina para el alma. Hasta luego.